Vamos a trabajar entonces con las medidas de dispersión. Como su nombre lo dice, estas medidas nos van a explicar qué tanto están variando los datos, ¿sí? También en algunos libros los van a encontrar como medidas de propagación, ¿verdad? Tenemos medidas de propagación, medidas de dispersión o medidas de variación. Lo que sucede es que cuando nosotros identificamos una población, podríamos tener una población con esta forma, pero luego podríamos tener otra población con esta forma, o podríamos tener alguna en esta situación. Entonces, si ustedes observan, prácticamente las tres medidas tienen una medida de tendencia central igual, ¿verdad? Si ustedes observan, tanto esta, la medida de tendencia central pegaría en el mismo punto. Esa sería digamos, lo que nosotros tendríamos acá. Pero si nos damos cuenta, la forma es muy distinta. Entonces, como que no basta con poner una medida de tendencia central, sino que uno también tiene que dar una idea de cómo anda su dispersión, ¿verdad? Digamos, esta curva de acá varía mucho más que esta curva de acá, ¿verdad? Y entonces nosotros podríamos tener una visión distorsionada de nuestros datos con solo dar la tendencia central. Estaba en una ocasión en un congreso de nutrición y alguien explicaba que en cierto país la media de peso eran 150 libras, por ejemplo. Entonces decían, bueno, la media de peso en este país son 150 libras para los hombres. Era un país de Europa. Y entonces el guatemalteco para sus adentros pensó, entonces estamos bien, si nosotros también tenemos 150 libras, ¿verdad? Era la posición. Y entonces, pero 150 libras, pero obviamente hay mucha información ahí adicional. Aquí, en nuestro país, digamos, la variación es altísima, ¿verdad? Gente con demasiado peso y gente con nada de peso, más que usted mencionaba la altura, ¿verdad? 150 libras, pero chaparritos, y hay algunos con poco peso, otros con... Entonces la variabilidad en Guatemala es mucho más alta que en un país europeo. Entonces, si se hace solo referencia a la medida de tendencia central, como que no explicamos muy bien la información que tenemos, ¿ok? Ahora, a ver quién me comenta, las medidas de variación, ¿para qué las han usado? ¿En qué casos utilizan las medidas de variación? Para poner límites en máximos y mínimos. Para cuestiones de control. Ajá, para gráficas de control. Para los límites de control, ahí sirven las medidas de variación también, ¿verdad? Digamos, en los conceptos de calidad, la calidad va a estar buscando que la variabilidad se haga más pequeña cada vez. Y entonces lo que se está buscando ahí es que no haya mucha variabilidad. Sin embargo, la variabilidad va a estar implícita en todo lo que hagamos. Siempre la variabilidad va a estar. Y creo que eso es bueno. Imagínense ustedes el caso, digamos, de la variabilidad de un producto muy conocido para nosotros, como por ejemplo el frijol, ¿verdad? ¿Cuántas clases de frijol hay en Guatemala? Tenemos un frijol grande, chiquito, negro, blanco, de colores, liso, rugoso. Nosotros podríamos poner un buffet de frijoles de 200 frijoles diferentes porque tenemos una gran variabilidad. Igual pasa en los negocios, digamos, hay negocios con una variabilidad. Por muy bueno que sea un negocio, no va a tener el mismo comportamiento, por ejemplo, en la zona 15 que un negocio en la zona 1
o que un negocio en una zona, digamos como la zona 8, por ejemplo. Entonces hay variabilidad entre todo lo que se hace. Y lo que vamos el día de hoy es a ver algunas medidas de variabilidad que nos van a ser muy útiles a la hora de trabajar. Y vamos a empezar primero con datos no agrupados, o sea, vamos a ver datos simples. ¿Cuándo dijimos que vamos a usar datos no agrupados? ¿Cómo dijimos la semana pasada? Cuando tenemos menos de 30 datos. Ahí vamos a usar datos no agrupados. Bueno, luego, la primera medida, la medida más simple que tenemos es la que se conoce como el rango. ¿Ok? El rango es muy sencillo. Yo tengo estos datos, tengo 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 12. Si los ordeno, si los datos los tengo ordenados, el dato mayor menos el dato menor, eso sería el rango. ¿Ok? Dato mayor menos dato menor. Es un cálculo muy simple, ¿verdad? Ahí tendríamos en este caso 12 menos 2, tendríamos 10. ¿Verdad? Ese sería el rango. Ese dato nos da idea de la dispersión. Ya nos da idea de la dispersión. Digamos, usted podríamos pensar, digamos, en este salón de clase y la calificación. Y decimos, bueno, estoy dando estadística acá y estoy dando estadística en otro lado. Entonces yo vengo y digo, bueno, esta clase es más uniforme o tiene menos variabilidad porque los resultados que se están obteniendo tienen un rango menor. Entonces, digamos, están punteando entre 70 y 90 puntos, entonces hay un rango de 20. Mientras que la otra clase podría estar entre 50 y 100, hay un rango de 50. Entonces, con solo ver el rango, 50 para la otra clase y 20 para esta, entonces nosotros decimos, aquí el grupo de estudiantes tiene menos variabilidad en sus punteos. Ese sería el punto. ¿Okay? Entonces ya nosotros logramos visualizar eso en una forma muy rápida. Por ejemplo, yo me atrevería a decir acá en la clase que, por ejemplo, la variabilidad en peso no es muy grande. Entonces, si observamos, no hay alguien que esté así sobrepesado. O sea, estamos más o menos todos, creo, para sentirme yo también bien, ¿va? O sea, estamos llenitos, pero digamos no hay una exageración en alguno, ¿verdad? Entonces el peso es como muy uniforme, ¿verdad? Y tampoco hay uno que esté pura varillita, así, alguien que esté solo así. Tenemos entonces yo creo que por ejemplo el peso es bastante uniforme, por poner un dato, ¿verdad? Y en los negocios es muy importante conocer la variabilidad porque cuando hay mucha variabilidad hay mucho trabajo por hacer. Porque uno puede mejorar procesos, puede mejorar la parte de mercadeo, puede mejorar... y entonces al ir mejorando todos esos aspectos, uno hace que la variabilidad en el negocio sea lo más bajo posible y entonces uno sabe a qué atenerse, ¿verdad? Eso es lo importante en esto. Entonces vamos a ver que el rango simplemente el dato más grande menos el más pequeño. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, la segunda medida... déjenme decirles que quedó ya en desuso, pero dio origen a todas las demás, entonces la vamos a ver para que la tengan ahí de referencia. La verdad es que muy poco la van a utilizar, pero fue la base para las otras. Es lo que se conoce como la desviación media. ¿Ok? La desviación media es un promedio de todos los datos, de la distancia de todos los datos con respecto a la media. Digamos, la semana pasada calculamos que la media aquí era 6.875, ¿ok? Y entonces lo que nos mide esta medida es cuánto tenemos de distancia de todos los datos en promedio en relación a la media. Eso es lo que nos va a dar, o sea, cuánto hay de distancia de aquí para acá, de aquí para acá, y el promedio de todas las distancias. Ahora, para poder calcular esto,
el promedio de las distancias en todo esto, lo que tenemos que hacer es volverlo en sentido absoluto, o sea, cada dato menos la media, ¿verdad? Lo tenemos que volver en sentido absoluto, porque si no lo ponemos en absoluto, las distancias hacia arriba nos darían positivas, las distancias hacia abajo negativas, y como la media está en el centro de todas las distancias, entonces la distancia final sería 0, ¿verdad? Si sumamos las desviaciones hacia arriba y hacia abajo, entonces al final nos va a estar dando 0. Esa sería la diferencia. Entonces, por eso es que se ponen valores absolutos para que no se nos vaya a perder la información. Entonces sería la sumatoria de cada desviación desde i igual a 1 hasta n dividido el número total de datos. ¿Qué es lo que haríamos entonces acá? Lo que hacemos es lo siguiente. Agarramos cada uno de los datos tomamos acá, ahí tenemos 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 12, ¿verdad? Entonces, ese es el valor de x. Sacamos la desviación de cada dato con respecto a la media. Diríamos, en este caso, este dato de acá, menos 6.875. El valor resultaría este de acá, x menos media. Entonces tenemos ese valor. Si lo copiamos al resto, estas son las distancias de cada dato respecto a la media. Como dijimos, la sumatoria de estos, si estamos bien, debería de dar 0. Y debido a eso, observen, ahí dio 0, es que lo que debemos de tomar son los valores absolutos. O sea, convertir todo esto en valores positivos. ¿Cómo lo convertimos en valores positivos? En valor absoluto. Solo se le pone igual abs de absoluto. ¿Ok? Y entonces ustedes toman ahí. Esto lo convierte en absoluto. Luego sacamos la sumatoria. De todos estos valores. Y lo dividimos dentro del número de datos, que eran 8. O sea, lo que estoy haciendo es, esta sumatoria me da 21. Y el número de datos en aquel caso son 8. Y entonces el resultado de la desviación media es 2.625. O sea, en promedio hay una desviación de 2.625 en relación a la media. Eso quiere decir. O sea, ¿cuánto se está desviando cada dato respecto a la media? Ok, ¿alguna duda hasta ahí?